Saludos, bienvenidos a la segunda clase del taller de dibujo con lápices de grafito, taller de dibujo artístico. Y en la clase de hoy vamos a ver un ejercicio que consiste en dibujar este modelo de la ciruela que tenemos acá para aplicar los conocimientos de sombreado a partir de tramas. Aunque voy a hacer unos ejemplos de cómo se puede difuminar y hacer volumen con elementos como papeles, servilletas o difuminos. Principalmente vamos a tratar de hacerlo sin la ayuda de estos elementos. Bueno, lo primero que nosotros hacemos siempre que vamos a dibujar cualquier elemento, vamos a suponer que fuéramos a dibujar algo como esto, lo primero que nosotros vamos a hacer es tomar proporciones. Ya en la clase anterior creo que lo vimos. La toma de proporciones no es otra cosa sino eh, hacer y empezar el proceso de encuadre. Algunos dibujantes le llaman encaje y se refiere a tomar las medidas para saber cuál es la proporción de el conjunto que vamos a dibujar. Ok, yo por acá tengo una tirilla de papel que me va a servir para trasladar medidas o no tanto para trasladar medidas, perdón, para tomar las proporciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos la proporción de cualquier elemento que vayamos a dibujar, nosotros lo que tenemos que hacer es proporcionar. Es decir, yo puedo dibujar este elemento, esta ciruela, de ese tamaño, como está ahí, la podría replicar exactamente igual, simplemente trasladando medidas al papel al que quiera dibujar, al que quiera trasladarlo, donde la quiera dibujar. Pero la idea no es esa, la idea no es hacer un calco trasladando medidas. La idea es saber cómo podemos cambiarle las proporciones y hacerlo de diferente tamaño. Es decir, que nosotros podríamos dibujar esta ciruela en un tamaño como este o en un tamaño más grande o incluso en toda la hoja o incluso mucho más grande, tanto como supongamos que fuera un mural. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos primero? Mire, el taller de dibujo consta de varias, digamos, ejes que son los principales. Uno de ellos es la proporción, la toma de proporciones, que es precisamente la base para poder dibujar realmente. El hecho de que se pueda cuadricular, de que se pueda calcar y utilizar cualquier método o sistema para replicar una imagen no implica y no quiere decir que se sepa dibujar. Es más, el concepto de dibujante artístico se refiere a la capacidad que posee una persona para observar, analizar e interpretar la realidad o también las ideas que se imagina para poder representarlas en un papel o en cualquier soporte a través de técnicas de dibujo como las que vamos a aprender en este taller. Es decir, simplemente con el uso de la observación, más allá de hacer cualquier cuadrícula o medición, nosotros vamos a poder replicar cualquier cosa que queramos dibujar. A veces a uno le preguntan, ¿usted sabe dibujar caballos? Sí, sabe dibujar, no sé, perros, gatos o personas o cualquier cosa. Si sabemos utilizar, sabemos aplicar el método de las proporciones, nosotros estamos en capacidad de poder dibujar absolutamente cualquier cosa. Si eres dibujante, para poder ser un buen pintor, necesitas dominar el dibujo. Y dominar el dibujo es dominar la capacidad de observación. Es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, estos ejercicios que vamos a hacer es para que mecanices y entiendas de qué se trata. Se trata de hacer y de buscar la relación entre las medidas de nuestro modelo para poder replicarlo de la manera más fiel en un papel. Entonces, por ejemplo, no sé si han visto,
que los dibujantes hacemos cosas como esta. Observamos, estiramos el brazo para poder tomar medidas de cualquier elemento que sea nuestro modelo. En este caso vamos a hacerlo aquí. ¿Cómo se hace si la ciruela fuera real y estuviera en algún punto? Tendríamos que hacer esto que estás viendo aquí. Estirar el brazo con el lápiz o con cualquier elemento que, que pueda, que pueda marcar, por ejemplo, esta varita, donde yo pueda marcar una medida, me puede servir para tomar las proporciones. Entonces, ¿qué es lo que está observando nuestro personaje acá? Lo que él está viendo desde su punto de vista es exactamente esto. Con el dedo está marcando hasta dónde está llegando hasta dónde está llegando cada una de las partes, por ejemplo, aquí y aquí. La fotografía tiene un desfase y es que esta punta del lápiz tiene que llegar exactamente aquí y su dedo deberá marcar justo donde está la base de la manzana. Pero bueno, la explicación con la imagen es para que se entienda qué es lo que hace un dibujante cuando toma mediciones. Esas mediciones tienen que ser solamente en dos sentidos. En el sentido vertical, porque todo lo que nosotros vemos existe en tres dimensiones. Toda esta explicación y ahora haremos el ejercicio, ¿ok? Entonces, en tres dimensiones. Esas tres dimensiones son alto, que estará dada en el sentido vertical, ancho, que estará dada o representada en el sentido horizontal, y la proporción de profundidad. Entonces sería ancho, aquí sería alto, y la profundidad. No sé si conocen, bueno, el plano cartesiano. Un plano cartesiano en tres dimensiones donde Z es altura, X y Y está en el sentido horizontal. Entonces las X se medirán así, las Y se medirán así y las Z, que serían las alturas, pues estarían representadas en líneas verticales. Entonces aquí tendríamos un plano tridimensional. Ahora las X estarían representadas en el piso y estos serían XY y también podríamos tener las XZ, que serían estas acá, y las YZ. Esto es simplemente para que, digamos, como cultura general, conocimiento general de cómo está diseñado o cómo existe nuestro mundo real. Existe en tres dimensiones. Cualquier cosa vive en un espacio tridimensional. Esto vive en un espacio tridimensional. Entonces tiene alto, ancho o ancho, alto y profundidad. El XY, cualquiera de las dos puede ser profundidad dependiendo desde dónde esté orientado el elemento. Pero bueno, en este caso solamente nos interesa conocer que existen esas tres dimensiones, pero nosotros como dibujantes solamente tenemos dos. O sea, solamente disponemos de dos dimensiones. Esas dos dimensiones, que son el alto y el ancho, es exactamente lo que tenemos en una hoja de papel. Exactamente lo que sucede en la hoja
o en el lienzo o en cualquier material en que nosotros dibujamos, solamente tenemos dos dimensiones. Tenemos el ancho y tenemos el alto. Entonces, ¿cómo hacemos la profundidad? ¿Cómo hacemos la profundidad? Bueno, antes de responderlo, que es muy sencillo y es el tema que vamos a tocar ahora, cómo representar la profundidad a través de la luz, vamos a tener en cuenta esto. Siempre que vayamos a proporcionar algo para dibujar, solamente vamos a tomar dos proporciones: alto en vertical y ancho, que sería la horizontal. Ok, ya sabiendo esto, nosotros pasamos a cómo representar la tercera dimensión. Y la tercera dimensión no es otra cosa sino el uso de la luz. Nosotros para poder representar la tercera dimensión, nos valemos de la luz, del comportamiento de la luz sobre los elementos. Esa es una manera. Cuando estamos dibujando algo, como una fruta, un elemento, digamos, natural, nosotros vamos a hacer el uso del comportamiento de la luz para la tercera dimensión. La otra dimensión, que sería la 3, utilizaríamos la luz. Pero además de la luz, digamos, si nuestro elemento posee aristas, porque puede que estemos frente a un modelo que tenga aristas. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillito acá. Entonces, si nosotros estamos intentando dibujar algo que tiene aristas, entonces ya no solamente entra en el juego la luz, sino que ahora aparece una de los elementos propios del dibujo o básicos del dibujo, que es la línea o las líneas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo representamos la tercera dimensión? A través de luz cuando no hay aristas y a través de luz y líneas cuando hay aristas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que puede que haya dentro de el dibujo que estemos haciendo, tengamos elementos como este que les voy a mostrar por acá, o tengamos una composición como esta, o como esta, ¿cierto? En donde tenemos elementos que tienen, como la esfera, que tienen una superficie totalmente lisa y no hay ninguna arista, no hay ningún borde, y la luz se desplaza muy suavemente por su superficie, ¿ok? En todas las direcciones, lógicamente, en todas las direcciones se estará desplazando la luz. Pero también puede que tengamos elementos como este, en donde sí hay aristas. ¿Aristas qué son? Los bordes. Aristas son los bordes de un plano. Por ejemplo, aquí hay una arista. A pesar de que el cono tiene una superficie curvada, dispone o posee una arista. ¿Qué hace esa arista? Pues cambia el comportamiento de la luz. Cuando tenemos aristas, como lo vemos aquí, entonces la luz choca con nuestro elemento, bordea la arista, esa arista puede que genere una sombra arrojada o una sombra propia, como en el caso de esta cara del cubo. Esto es una sombra propia que está limitada por las aristas, o sea, por los bordes de este plano. Ok, entonces para representar bien eh, la tercera dimensión o las tres dimensiones, alto, ancho y profundidad, tenemos que entender primero cómo funciona la luz en los cuerpos lisos o redondos o curvos. Y luego entender cómo funciona la luz cuando los elementos son o tienen
o tienen aristas, que no es lo mismo. Aquí hay un cambio brusco, en este caso hay un cambio brusco de iluminación a sombra, ¿sí? De una parte muy iluminada a una parte menos iluminada hay un cambio brusco. Bueno, acá también entra en juego, cuando hay líneas, entra en juego algo que se llama perspectiva, pero esto lo vamos a ver más adelante, la perspectiva. Entonces, para nosotros representar bien un elemento tridimensional, tenemos primero que identificar si su superficie es curva, es decir, redondeada, o son planos que disponen de aristas. ¿Vale? Esto es lo primero que vamos a hacer. Ok, entonces, ¿por qué siempre usted se encuentra, por lo menos se encuentra digamos, un libro de arte, de dibujo, y siempre va a ver que existen este tipo de ejercicios? Siempre va a encontrar este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque esta es la manera de practicar cómo resolver elementos tridimensionales con el uso de la línea y de la luz, que es lo básico. Y en un tercer elemento, perspectiva. Aquí hay el uso de la perspectiva. Esto ya tiene uso de perspectiva. Entonces, más adelante estaremos viendo cómo funciona la perspectiva. Por ahora vamos a enfocarnos en los elementos curvos. Entonces, o esféricos, que sería lo básico. Estas son las dos figuras básicas que tenemos que aprender a dibujar cuando queremos hacer algo como esto o como los elementos que tenemos acá de modelo. Entonces, en el uso de la luz y la sombra, que en este caso vendría siendo lo básico que vamos a ver hoy, empezamos por tomar la proporción, porque no vamos a hacer un sombreado de un elemento si no lo tenemos bien dibujado. Para tenerlo bien dibujado vamos a tomar las proporciones. Entonces ya les expliqué que se toman las proporciones de alto y ancho. En este caso, como tengo la imagen impresa, yo podría perfectamente tomarla así, digamos, asumiendo que la estoy, digamos, proporcionando desde cualquier punto donde yo esté dibujando, que fue lo que vieron en la imagen del dibujante haciendo esto. Pero si la tengo impresa, yo podría hacer así y comparar. Ahora, yo sugiero que utilicen una tirilla de papel. Esta tirilla de papel me va a servir a mí para tener un mayor control de las proporciones, sin tener que utilizar, por ejemplo, una regla, sin tener que hacer ninguna cuadrícula. Por ejemplo, no necesito hacer una regla para sacar cuentas y saber cuánto, porque, por ejemplo, puede que me dé, como aquí, me da 14.8 o punto 7. Entonces, si divido esto, me daría 7.35 milímetros. Pero, ¿cómo sé yo dónde hay 35 milímetros? Tendría una ligera, digamos, falla en el cálculo, ¿cierto? Pero si utilizamos un elemento que sea maleable, que sea dúctil, voy a poder tener precisión. Lo que está haciendo el dibujante aquí en la ilustración es lo mismo que yo voy a hacer aquí. Voy a tomar las dos medidas y voy a compararlas. Aquí me está diciendo que hay una medida más pequeña. Hay una medida pequeña y una grande. Automáticamente, cuando yo tengo una diferencia en las medidas del elemento que voy a dibujar del modelo, yo tengo que pensar que el espacio que ocupa está definido por un rectángulo. Es decir, si yo pasara unas líneas imaginarias por aquí que bordeen nuestro modelo, voy a tener un rectángulo. ¿Sí? Tendría precisamente un rectángulo dibujado. Ahora, aquí porque lo tengo
en el papel. Pero digamos que yo tengo la fruta en una mesa y la voy a dibujar en vivo. Estas líneas que estoy haciendo aquí, yo las haría de manera imaginaria, es decir, haría lo que está haciendo el dibujante aquí la medición que me dé aquí, yo tengo que memorizarla. Ahora, memorizarla, digamos, si yo utilizo un lápiz, el lápiz yo puedo referenciarlo por las letras o algo así, entonces yo sabré si una medida, por ejemplo, voy a tomar el ancho, y yo tomaré el ancho, yo haría esto. Y lo voy a comparar con el alto. Entonces, sin moverme de este plano, y para eso es que el dibujante tiene, ¿cómo se llama? El brazo estirado, porque cuando tienes el brazo estirado y estás de pie en el mismo punto, la distancia que hay de tus ojos a este elemento siempre se va a mantener igual. Y si no te mueves del punto donde estás de pie o sentado, la distancia que hay hacia el elemento siempre va a ser la misma. Eso quiere decir que cuando midas y compares, las proporciones van a ser bastante precisas. Ok, entonces lo que haría sería esto, medir aquí así, imaginemos que esas líneas no existen, aunque estaba utilizando estos elementos para que nos diéramos cuenta, para que sea visible ese rectángulo que contiene a la figura que vamos a hacer o al modelo. ¿Vale? Entonces, pero cuando estamos dibujando de la realidad, pues en la realidad no podemos ponerle las varitas ni nada, sino simplemente haciendo esto, yo podría saber, mire, si yo lo pongo aquí, ahora, antes de continuar, mire, yo lo pongo aquí y yo lo comparo con el alto. Entonces me doy cuenta que la altura es mayor que el ancho, ¿vale? Ok, ¿por qué la persona tiene que estar de pie o sentada, pero sin moverse del mismo punto y sin recoger el brazo? Es decir, no, no voy a flexionar el codo para siempre mantener estirado el brazo y que la distancia del ojo al elemento con que estoy midiendo sea igual. Si él dobla el brazo, la mano ya no llegaría aquí. Ahora la mano llegaría, por ejemplo, aquí. ¿Cierto? Entonces, si él doblara el brazo, tendría el elemento aquí y lógicamente hagamos el ejercicio aquí. Mire, si él tiene esta medida aquí y el brazo ahora lo tiene recogido, entonces esta medida ya no es esta, ahora es más pequeña. Sería de aquí a aquí. ¿Sí lo ven? Es más pequeña, lo que él está viendo. La medida sería más pequeña. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que las medidas tienen que concordar con lo que yo estoy viendo. Y para eso debo mantener el brazo en el mismo punto. Cuando lo tenemos impreso no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque yo todo lo voy a tomar aquí sobre la imagen. O sea, tenemos mucha precisión cuando tomamos las medidas en una fotografía o en una ilustración impresa, ¿sí? En algo impreso. Ahora, el uso de la tablet o de un teléfono implica que tendrías que bloquear el zoom que se produce cuando tocas la pantalla. Por eso es un poquito complicado dibujar de un teléfono a menos que lo cuadricules, ¿sí? O a menos de que tengas la imagen impresa y utilices la pantalla, cualquier tipo de pantalla, eh, teléfono, tablet, computadora, para principalmente ver los colores. Porque esa es la mejor opción. Tener la imagen impresa para proporción y tener
la pantalla para el sombreado o el coloreado, sobre todo el coloreado, porque los colores que da las pantallas son mucho más fieles que el color que hace la impresora. Bueno, aquí la explicación de por qué se debe mantener el brazo a la misma distancia. Miren, yo voy a colocar mi mano a esta altura, ¿sí? Voy a colocar mi mano aquí así y voy a medir a partir de aquí. Vamos a suponer que cuando yo estoy midiendo, esa es la distancia, ¿ok? Se me movió aquí, miren. Esta sería la distancia, ¿vale? Entonces, cuando yo mido ahí, este es el ancho. Si yo estiro la mano y mi mano se acerca al elemento, ya mi medida no concuerda, ahora es más pequeña. Pero si por el contrario yo recojo mi mano, flexiono mi codo, entonces ahora estaría viendo la medida más grande. ¿Cuál es el problema? El problema no es que la vea más grande o más chica, el problema es que yo tome una medida así y después vuelva a flexionar el brazo en otra, digamos, a otra distancia y ahora quede así. Entonces, habrá una desproporción porque no van a concordar anchos con alturas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Por ejemplo, aquí ya nos dimos cuenta que hay una proporción más larga, más grande, y una más corta. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la más corta como nuestra medida base o canon, es decir, patrón, un patrón. Esta medida base es la que yo voy a utilizar para compararlo con todo lo demás. Ahora, no quiere decir que yo esta medida la tome de aquí y la ponga acá. Esa no es la idea. La idea es la siguiente, que esta medida represente a otra y proporcionalmente vaya representando los diferentes tamaños de las demás medidas. Entonces, yo voy a hacerlo de manera práctica acá y lo voy a hacer de esta manera. Miren, yo aquí le voy a poner a esto, ya sé que el ancho es este y el alto es este. Aquí yo le voy a poner foto para saber de qué se trata. Y aquí le voy a poner dibujo. Quiere decir que las medidas que están aquí, yo las voy a representar acá de tal manera que se entienda que una representa a la otra. ¿Ok? Bueno, cuando yo tome las proporciones, si yo las tomo como vieron como vieron con nuestro modelo, disculpa, dame un momentito. Ok, vamos a repetir una parte que no quedó grabada del todo. Bueno, nosotros ya tenemos las proporciones de nuestro elemento de uno por uno, que quedaría algo dentro de un rectángulo. En este caso el rectángulo tendría más o menos esta proporción. En fin, aquí estoy haciendo precisamente lo que uno hace y el uno por uno estaría hasta aquí. Es más, si yo dibujo un cuadrado en este espacio, por ejemplo, yo podría empezar de aquí y hacer un cuadrado y efectivamente este sería uno por uno. O sea que nosotros aquí tenemos la medida de ancho, que estaría aquí arriba, sería 1, y la medida de la altura hasta este punto sería también 1. ¿Ok? Aquí 1. Ya tenemos 1 por 1 y sabemos que este espacio, esta medida, aproximadamente cabe 7 veces. Entonces, ese proceso lo hacemos igual acá. Nosotros ya tenemos
una medida de 1 por 1, ¿ok? Y sabemos que va a quedar el espacio de el séptimo que tenemos aquí debajo y que vamos a proporcionar en nuestro papel. Aquí por efectos de que hubo un pequeño inconveniente con la grabación, pues no había quedado grabado esta parte y por eso la vamos a repetir. ¿Vale? Entonces, yo voy a acomodar aquí para que no se vuelva a mover nuestro modelito. Miren. Entonces, ¿qué pasa? Ahora yo voy a suponer que voy a dibujar mi ciruela en un espacio de este tamaño. Entonces, yo voy a decidir de qué ancho lo quiero. ¿Por qué el ancho? Porque el ancho es la medida más corta y mi formato es también rectangular. Lógicamente, la medida más corta la voy a orientar igual que está allá. Si fuera al revés, yo tendría que orientarlo de tal manera que mi hoja estuviera pues atravesada. Y en este caso el formato sería este. Pero bueno, vamos a hacerlo tal cual como está acá. Aunque ese no es un detalle menor, porque algunas personas, algunos estudiantes, ven que el dibujo está así, vertical, y colocan la hoja así. ¿Sí? La colocan así. Entonces, si es más alto que ancho, la orientación de mi dibujo tiene que ser exactamente igual. Bueno, entonces yo voy a decidir que mi dibujo va a ir de aquí a aquí. Vamos a borrar un poquito el proceso para que lo vamos a repetir. Ok, entonces yo digo que el ancho va a ser este. Eso quiere decir que en mi papelito del dibujo yo voy a tomar esa medida y la voy a replicar en la altura. Lógicamente voy a repartir con respecto al borde de la hoja y también voy a proporcionar esa medida séptimo, este pedacito que queda aquí, y lo voy a hacer al cálculo, así, a ojo. Entonces, mi modelo va a caber aquí y sería 1 por 1 aquí y hasta aquí. Esto sería 1 por 1, este cuadrado. Ok, este espacio es el que nos está haciendo que sea un rectángulo. Siguiente paso que puedo hacer es buscar mitades para tener un eje sobre el cual dibujar. Yo podría dibujar todo aquí sin los ejes, pero cuando tengo ejes tengo unos puntos adicionales de proporción. Entonces yo lo que voy a hacer es que, y por eso vuelvo y repito, porque ahorita lo dije, cuando yo trabajo con un papelito, el papelito me va a dar precisión. Si aquí es 1, entonces yo voy a doblar aquí y obtengo la mitad de ese 1 por 1. Entonces ya tengo la mitad, marco y trazo una línea. En este caso nuestra línea vendría quedando en este punto aproximadamente. Ok, lo mismo hago acá. En este caso, esta es mi medida de 1 por 1 hasta aquí. Doblo mi papelito para que me dé la precisión, marco y esta será la mitad. Es decir, estoy replicando esta línea acá en la misma proporción. Y lo mismo voy a hacer con una línea eh, con la mitad en sentido vertical, perdón. Voy a colocarlo, marco hasta donde pasa o por donde pasa esa línea vertical y nos daría una línea que viene por aquí. ¿Sí? Un poquito más aquí. Ok, entonces lo mismo hago de este lado. Voy a colocar mi 1 por 1, marco y ya tengo esto. Ok, ahora sí, para empezar a dibujar, ya tengo esos puntos de referencia que son más que suficientes para el modelo que tengo. Lo primero que me fijo es dónde toca el elemento los bordes. Entonces yo podría unir esto con esto, sabiendo que lo toca
debajo de la línea. Incluso yo aquí tengo un pequeño triángulo que se forma con esto, este triangulito. Cuando lo estoy haciendo, digamos, del natural, yo tendría que hacer esto y observar bien lo que pasa con los bordes de la figura y mi línea, en ese caso imaginaria, porque estaría haciendo en el aire. Acuérdense que lo que hace el dibujante es esto. Entonces esa línea estaría en el aire. El lápiz estaría aquí, en este borde. El lápiz estaría en este borde, por ejemplo, el lápiz estaría pasando por aquí, miren. El lápiz estaría pasando por este punto, por ejemplo, por aquí, por ahí. Y sería una línea totalmente imaginaria. ¿Ok? Entonces, eh, lógicamente se hace igual si estamos trabajando con una imagen impresa, que es lo ideal hacerlo en la imagen impresa porque tengo mayor precisión, pero sí se puede hacer directamente y lo hacemos cuando se tiene la práctica, ya uno lo hace, es decir, coloca esto así y observa lo que pasa con la curva en ambos sentidos. ¿Okay? Entonces, volviendo a la imagen de referencia de nuestras líneas de medición o de nuestras líneas auxiliares, simplemente tendría que este punto trazarlo hasta acá. ¿Ok? Y ya tengo la curva. ¿Qué necesito saber? Necesito saber hasta dónde llega la parte más alta. ¿Qué voy a hacer? Voy a proporcionar esto. Lo único que tengo que observar es lo siguiente. Aquí tengo un cuadrado. Este cuadrado que tengo aquí. Este cuadrado, este cuadrado. ¿Ok? Ese cuadrado, vamos a colocar un colorcito diferente porque preferiblemente que resalte ahí con el color. Ok, este cuadrado que tengo aquí, miren. Este cuadradito que está aquí, ese cuadrado es el que yo voy a observar. ¿Qué voy a observar? Voy a observar si esta medida es mayor o es menor o si pasa por la mitad. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que aproximadamente la mitad de ese cuadrado sería más o menos por aquí. ¿Ok? Entonces, si yo trazara aproximadamente la mitad, que no es ahí, es un poquito más abajo. Un poquitito más abajo todavía. Bueno, ahí sería la mitad más o menos. Entonces yo podría calcular aquí la mitad. Si mi dibujo fuera más grande, yo haría incluso, podría hacer esto, que es lo mismo que estoy haciendo allá con las líneas. Yo hago esto y digo, bueno, esto cabe una vez, dos veces y un poquito menos de tres veces. ¿Ok? Yo podría hacer esa medición, pero la idea es entrenar el ojo. Entonces yo tendría que hacer esto. Yo digo, bueno, más o menos sería como por aquí, por ahí. Fíjense que lo estoy haciendo pequeñito para exagerar un poquito cómo es el proceso y que no es que yo tome la medida aquí y la ponga acá, no es que cuando yo esté proporcionando así, haga esto y lo ponga aquí, porque suceden dos cosas. Si eso fuera así, si mi dibujo, digamos, fuera de este tamaño y mi hoja fuera de este tamaño, me sería imposible. Si mi dibujo fuera de este tamaño, pero mi hoja fuera o mi soporte fuera una pared de 2 por 2, porque me dijeron en un, no sé, en una frutera, en un negocio, en un mural que hiciera esto, entonces no podría porque pues esto no concuerda. ¿Ok? Entonces de eso se trata, de equiparar las medidas, por eso se llama proporción. Ok, entonces si pasa por aquí, yo ahora simplemente tendría que calcular, digamos,
la curva que tiene nuestro elemento, ¿sí? Y sería algo como esto. Por ejemplo, sería más o menos por aquí y haría algo así. También tengo que fijarme, fíjense, aquí tengo un error, ¿por qué? Porque la distancia que hay de aquí a aquí la tengo muy corta, entonces quiere decir que esto, la curva es más amplia. Por consiguiente, la observación es lo básico. ¿Ok? Si hago esta curva, ahora sí, tengo esta línea y ahora se parece más a lo que estoy tratando de lograr, la forma que estoy tratando de lograr. Puedo hacer correcciones. Bien, siguiente paso es que voy a darme cuenta dónde está el pedúnculo de mi modelo. Está aquí y en este pequeño espacio. Estaría, si esto fuera, si yo levanto esta línea acá, el pedúnculo estaría aquí. ¿Sí? La precisión ya viene dada por qué tantas medidas tomemos. Ok, ahí estaría. Podría ser el, el, el dibujo de la hoja. Entonces, ¿qué me voy a fijar? Que la hoja toca más arriba de la línea central. ¿Sí? Es decir, toca más arriba de la línea central. Voy a colocar ese punto. Y se cruza con la mitad justo donde se cruza con el borde superior, es decir, con esto. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Esta curvatura. Esta curva de pronto hace un pequeño movimiento así y hago lo mismo del otro lado. Entonces, yo podría incluso traer esta línea, la parte de arriba, traerla acá y me doy cuenta que la hoja pasa por encima, calculo la distancia que hay de aquí a aquí, es decir, calculo esta distancia que hay de aquí a aquí y hago el trazado. Simplemente voy a unir puntos. Ok, la línea del centro de la hoja. Y ahora voy a calcular esto que ya lo tenía, hasta dónde pasa. Y lo voy a unir con este. Simplemente voy a calcular este punto. Fíjense que estoy observando puntos donde el contorno de mi modelo se cruza con mis líneas guías. Entonces, eso es observación. Ahora, también podría utilizar, cuando estoy trabajando con la medición directamente del natural, entonces esta línea yo podría colocarla, hacer esto y esa línea pasarla por aquí. Es decir, hacer algo así o hacer algo así. Es decir, estoy pasando la línea por este punto para saber o para darme cuenta de esta proporción. ¿Sí? Y veo que esto de aquí a aquí es un poquito menos de la mitad. Entonces puedo utilizar mi papelito y decir, bueno, esta es la mitad es aquí. Y veo que tiene que pasar menos de la mitad, entonces pasa por aquí. Ok, ahora sí hago el trazado, hago el trazo. Voy a borrar lo que pasa por detrás y puedo repasar mi dibujo.
y ya tengo mi dibujo totalmente proporcionado. Los detalles se los voy colocando a medida que voy avanzando. Ok, también me puedo fijar en la curva que divide en dos el cuerpo de la fruta. Mire. Entonces, tiene que venir por aquí y tiene que venir por aquí. Esta sería cómo pasar la proporción al papel, cómo trazar mi dibujo. Si lo hago desde el natural o lo hago desde una impresión. Si lo hago desde una impresión, pues voy a tener, digamos, todas las facilidades porque voy a poder medir absolutamente todo. Digamos que aquí la línea media me está diciendo que aquí la gota está aquí, por ejemplo. La otra me está diciendo que la gota está por aquí. Hay otra gota que se cruza exactamente aquí. De pronto mi hoja quedó un poquito más ancha de lo que, o más grandecita. Entonces hago la corrección y le quito, ¿sí? Y voy haciendo precisión de todo el dibujo. Vale, cuando ya tengo esto, ahora sí entro en el proceso de dibujar o de sombrearla. ¿Ok? Bueno, en este caso yo tengo dos opciones. Ya que disponemos de tecnología que la tenemos en la mano todo el tiempo, si tengo la fotografía y la tengo en un teléfono o la tengo en una computadora, si voy a trabajar en blanco y negro, o sea, si voy a trabajar en grafito, vamos a ponerlo en grande para que vean. Y le hago un filtro o un ajuste, no sé, dependiendo el modelo de teléfono que tengas, eh, puedo hacer esto. Simplemente la convierto en blanco y negro y me ahorro una cantidad de trabajo, pero si quiero entrenar mi ojo, yo les voy a dar un pequeño truquito. Si yo quiero entrenar mi capacidad visual para de una imagen impresa, porque por ejemplo, esto ahí la tengo digital, ¿cierto? Pero si la tengo impresa, ¿cómo sé yo qué gris va en cada color? ¿Qué gris representa cada color? Entonces, ahí tenemos que saber un poquito de teoría del color y es lo siguiente. Existen tres colores primarios, amarillo, azul y rojo. Siempre que tengamos un color amarillo, nos va a dar un color bastante luminoso. Sí, nos va a dar unos grises luminosos. ¿Cómo haríamos? Tendría que mostrarles aquí una fruta amarilla. Vamos a buscar una fruta amarilla. Ok, aquí tengo una referencia de una figurita amarilla que voy a utilizar para hacer la comparación. Aquí tengo amarillo, azul y en este tenemos los rojos. Están colores un poco rojo violeta, pero son rojos. Entonces, si yo a este que es amarillo le pongo el filtro de blanco y negro, me voy a dar cuenta que me va a dar unos grises muy, muy blancos. Van a ser unos grises bastante luminosos. Sin importar el contraste que yo le ponga, porque por ejemplo aquí me ofrece blanco y negro, aquí me ofrece un tipo de blanco y negro como más contrastado y uno todavía más, digamos, contrastado o compensado, pero los amarillos me van a dar mucha luz. Sin importar si lo pongo en este blanco y negro o lo pongo en este, me va a dar mucha luz. El azul me va a dar unos grises más oscuros. Entonces, en el caso, en el caso del color amarillo, siempre va a ser el color luminoso, es decir, me va a dar grises muy casi blancos, ¿sí? Casi blancos. En el caso de los rojos, me va a dar unos grises intermedios que pueden ser
más o menos oscuro, dependiendo de qué tan rojo sea la parte que estemos o que vayamos a sombrear. Entonces, ¿cómo sería digamos, cómo se vería? Vamos a guardarlo como copia. ¿Cómo se vería este elemento rojo compensado? Las partes que son más azules, perdón, que vamos a guardar esto. Las partes que son más azules me va a dar unos grises más oscuros. Entonces, sencillamente, lo que yo tengo que hacer es trasladar ese contraste a mi dibujo. ¿Qué quiere decir? Que si es rojo, voy a tener grises intermedios. Donde está más azul, como por aquí, observemos que me da las zonas más oscuras. A pesar de que por aquí debe haber un efecto debe haber un efecto eh, de reflejo. Debe haber un reflejo porque la luz viene así y rebota y me está haciendo esto. Aquí se ve el reflejo. Pero por el hecho de ser un color rojo, o perdón, un color más bien azul, lo que está sucediendo es que se va a ver más oscuro. Entonces tiene dos opciones. O trabajamos con la de color y hacemos nosotros mismos la, el paso a blanco y negro, o trabajamos con una imagen que ya nos ahorra el 50% de ese trabajo. Sí, ya. Ay, caramba. Perdón. Entonces, vamos a trabajar con esta y al mismo tiempo con ambas y vamos a hacer la comparativa, ¿vale? Ok, como siempre, vamos a utilizar eh, tres lápices como mínimo y en este caso vamos a utilizar un 2B, vamos a utilizar un lápiz HB y vamos a utilizar como lápiz duro un lápiz 3H o incluso aquí tengo 5H, 2H. No nos vamos a ir tan lejos. Vamos a utilizar 2H, HB y 2B. Viene siendo claridades, grises intermedios y oscuros. Entonces, ¿con cuál empezamos? Voy a hacerlo así pequeñito para, digamos, para ahorrar algo o para utilizar el trabajo que ya hicimos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a borrar todas nuestras líneas guías. Vamos a limpiar nuestro dibujo. Incluso podemos hacer con nuestro limpiatipo, podemos hacer lo siguiente. Podemos borrar y pasarlo por encima haciendo esto. ¿Cuál es la idea? La idea es quitar las líneas innecesarias porque ya cumplieron su función, que era guiarnos en el proceso. Ok, ahora si yo quiero hacer un dibujo que es de entrenamiento y quiero que se vea todo el proceso, pues simplemente voy a trabajar encima de él. Bueno, aquí me doy cuenta que blancos, blancos como tal no tengo. O sea, no tengo totalmente blanco, no tengo. Esto que está aquí, esta iluminación, es un gris bastante luminoso, pero no es blanco. Entonces, si no hay nada blanco total,
yo voy a colocar una capa completa de un gris suave con el 2H. Voy a agarrar el lápiz desde atrás para que se vea clarito. Es decir, para no ejercerle presión. Estoy utilizando este lápiz que tiene esta punta por una sencilla razón. Esto es lo que se llama una punta de dibujante y pues la única función que cumple es evitar que tenga yo que sacarle punta cada rato al lápiz, pero también digamos que puede tomarse como que me permite, tener mucho cuidado con la presión que le hago, porque simplemente estoy pendiente de que la punta es frágil, entonces no le hago mucha presión. Y podemos hacerlo así, miren, cada vez que yo haga una capa, el difuminado o la pérdida, digamos, el hecho de que no se vean líneas, se va haciendo más evidente. Es decir, las líneas se cancelan entre ellas cuando sombreamos en diferentes direcciones. Ok, entonces, digamos que este va a ser el gris más clarito, que sería este que tengo aquí arriba. Yo puedo utilizar para hacer el siguiente gris el mismo lápiz y lo único que tendría que tener en cuenta es no, no ejercer demasiada presión. Empezar a ejercer algo de presión, pero no tanto. O dar una capa, otra capa con la misma presión, pero sobre todo dejando libre las áreas donde quiero que se conserve la parte luminosa. Entonces miren que ahora no voy a llegar hasta acá este borde, sino que voy a mantenerme más o menos. Ahora, tampoco es que siempre vaya a llegar hasta el mismo punto, porque entonces si llego al mismo punto, lo que voy a crear es una línea, es un borde, y no queremos que haya un borde. Para evitar eso, voy a sombrear haciendo círculos, haciendo movimientos circulares y repaso una y otra vez, me devuelvo, sigo, es decir, avanzo y retrocedo de tal manera que yo voy viendo en tiempo real cómo va variando la iluminación en nuestro modelo. Entonces, vamos a ir poniendo así. El hecho de que lo haga pequeñito es simplemente para maximizar el tiempo. No quiere decir que tenga digamos, otra justificación. Es simplemente para maximizar el tiempo que tenemos de la clase, pero sin importar de qué tamaño sea tu, tu dibujo, vas a hacer el mismo proceso. ¿Cuál es la diferencia de si fuera más grande? Pues simplemente que los trazos y las capas tendrían que ser trazos más largos y por consiguiente te tomaría un poquito más de tiempo, ¿sí? Fíjense, ¿por qué no hago con este lápiz, que todavía estoy con el lápiz 2H, por qué no hago presión y empiezo a buscar oscuridades? Porque cuando empiezo a ejercer presión con un lápiz blando, perdón, con un lápiz duro, como es el 2H, lo que voy a lograr no es otra cosa, sino que se marquen líneas y yo no quiero líneas. Fíjense que no voy a utilizar todavía difumino ni nada, simplemente con las diferentes capas. Ok, ya pasamos al lápiz HB. Ese lápiz HB me va a dar estos grises que tengo por aquí, los voy a empezar a recuperar, digamos, a que se vea un poquito más el contraste.
Y una cosa que tienes que tener en cuenta, entre más paciencia tengas para trabajar, mucho mejor va a ser tus resultados. El hecho de que a veces sientas que te demoras, pues es necesario para evitar, digamos, que queden marcas, rayones y bordes que después no se puedan quitar. Bueno, voy a hacer un paréntesis, voy a pasar del lápiz 2H, perdón, del lápiz HB al lápiz 2B. En este caso, ¿por qué? Y aquí retomo la explicación que les hice la vez pasada, en la clase anterior, en donde les decía que yo con un lápiz, con un solo lápiz puedo tener toda una escala. Entonces, si yo ahora mismo estoy sintiendo, y si usted en su dibujo está sintiendo que está trabajando, por ejemplo, con el HB después de hacer el 2H y cree o se da cuenta que no hay mucho contraste o que ya tiene el contraste necesario para la área de grises intermedios, simplemente vamos a cambiar de lápiz para uno más blando, entonces pasamos al 2B con el fin de no ejercer, no tener que ejercer demasiada presión y que vayan a quedar marcados los bordes o que se vean líneas. Entonces, así de simple, vamos capa por capa y vamos buscando el contraste que realmente pues necesita el dibujo. Y así sucesivamente. Si se da, si lo ven, no hay, no hay líneas. A pesar de que no he utilizado el papel ni servilleta, absolutamente ningún elemento para suavizar, solamente la capacidad de ejercer diferentes niveles de presión. Entonces voy a seguir con este proceso así, muy suave, muy suave, muy suave. Ahora, ¿por qué la caja de lápices tiene toda esa escala de lápices? Porque podríamos trabajar ahora, vamos a suponer que yo siento que este 2B ya le tengo que hacer más fuerza y si le hago más fuerza me va a dejar marcas, me va a dejar huellas, líneas, rayones y no los quiero, pues simplemente tendría que pasar de un lápiz 2B a un lápiz 4B, por ejemplo. Siempre voy a subir gradualmente, sobre todo si no tengo todavía la experiencia o el manejo total del, del material, de la herramienta, en este caso el lápiz, voy a pasar a un lápiz más blando con el fin de no dejar huellas y no tener que usar difuminos. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar, estábamos en 2B, aquí tengo un lápiz 4B. 4B, vamos a utilizar el 4B y puedo seguir ejerciendo la misma presión que estaba haciendo con los lápices anteriores. Simplemente el hecho de que este lápiz sea más blanda la punta, el grafito, él va a soltar más fácilmente el color. Ok, en este caso podríamos empezar a utilizar el recurso de los borradores o del limpiatipo para simular ciertas manchas que tiene el modelo. Ok, digamos que yo lo quiero así, que no se vea tan oscuro. Ahora no quiere decir que no le pueda subir el contraste más adelante. El lápiz es una técnica de sumas y restas.
decir, si le pongo más capas, estoy sumándole material. Si quiero luz, pues utilizo mi herramienta de restar, que vendría siendo el limpiatipo o el borrador. Entonces, con mucho cuidado voy a ir quitando y sacando luces. El limpiatipo tú le puedes hacer forma con la mano, es decir, lo aprietas y te da un borde. Ese borde yo lo puedo utilizar para literal dibujar con él. Mira. Entonces voy a ir poco a poco voy a ir buscando el contraste más adecuado. Si ya quiero llegar a un detalle muy, pero muy, digamos, explícito, muy detallado, a un hiperrealismo, entonces ya tengo que trabajar con, digamos, con mayor precisión, observar bien dónde está cada mancha, ¿ok? En la misma dirección, sin hacer mucha presión. Y miren cómo voy haciendo que se vean las manchas. ¿Sí? Aquí tengo variación, aquí tengo más oscuros, es decir, podría subirle el contraste y los grises más oscuros en esta área para que se vea más contraste, se vea más volumen y mejore el aspecto del dibujo. Ok, ahí hay detalles como gotas que se pueden definir con el borrador. Bueno, ahí hay detalles que de pronto se pierden por el tamaño del modelo. Ok, hagamos así. Ok, vamos a suponer que por aquí. Vamos a acomodar. Eso. Ahora sí. Entonces, le podemos ir haciendo todos los detallitos que queramos. Para eso simplemente mucha paciencia. Ahora, fíjense, aquí ya yo tengo el proceso sin utilizar ninguna herramienta, pero si me quiero ayudar y quiero que sea el acabado mucho mejor, voy a utilizar difuminos. El difumino no es otra cosa sino una barra de papel prensado que funciona como, digamos, suavizador o algo que reparte uniformemente el grafito a través de la superficie del papel. Entonces yo puedo con el difumino utilizarlo exactamente como el lápiz. Agarre largo, poca presión, movimientos circulares y simplemente derecha, izquierda y, por ejemplo, miren, el difumino sirve para llevar, para trasladar grafito de un lugar del dibujo a otro. ¿Ok? Entonces, esta es una manera también de hacerlo. Ok, yo necesito y vamos a
a observar acá, esto es un error de impresión, esta parte que tengo aquí. Debió haber salido oscura. ¿Sí ven? Entonces, siempre es bueno tener la referencia de la fotografía digital para que no, para que no cometamos errores, porque, por ejemplo, este error es un error de impresora. La impresora tal vez está fallando un color oscuro, el negro de pronto, y salió esa mancha que no corresponde con la realidad de la fotografía. Bueno, entonces voy colocando, vuelvo con mi difumino. Ahora, estoy usando difumino más para que veas el proceso que porque se necesite. Para que veas que es una herramienta que tienes a disposición, que la puedes usar, pero también, también puedo decir que no es necesaria totalmente. Es decir, es un recurso más. No es que sin ella no puedas vivir. Entonces, se trata principalmente de observar, tener paciencia, trabajar en todas las direcciones posibles, el sombreado. El agarre del lápiz es súper importante porque no es lo mismo que yo haga esto aquí cerquita, tendría que controlar mucho más el peso de mi mano y la fuerza que le ejerzo contra el papel. Y en el agarre del lápiz hay muchas personas que ahí es donde fallan, en el agarre del lápiz, simplemente porque no controlan la presión y agarran el lápiz corto, entonces lógicamente vamos a tener unos grises y unas zonas que de pronto no era lo que queríamos en el momento del dibujo. Bueno, haciéndole presión y sombreando, fundiendo, ¿sí ven? Entonces voy haciéndole el detalle. Ahora, esto ya es un proceso de seguir y vamos a hacer una de las gotas. Entonces, si voy a hacer una de las gotas, yo podría hacer la gota así, literal, quitar, aunque no sería quitarla del todo, tal vez incluso podría haber dibujado sobre lo que ya tengo y hacerlo de la siguiente manera. La gota siempre tiene un borde que la define, un borde alrededor totalmente. En unas partes es más delgado y por eso aquí tenemos esto, por ejemplo, que de este lado es más luminoso. Aquí sí vamos a utilizar un color más luminoso. No podemos haber utilizado este azul por acá. Un rosita, vamos a utilizar aquí. Entonces, por ejemplo, este lado que debería haberse visto más. Ok. Bueno, este lado es donde viene la luz. Ok, aquí arriba la luz está viniendo así. Ok. La luz atraviesa, me hace el punto de brillo y la luz cuando atraviesa ilumina esta cara, miren, ilumina esta carita, este pedazo de la gota, pero le deja sombra alrededor. Entonces es bastante sencillo, simplemente voy a dejar el punto, voy a dejar un puntico blanco. Si no somos capaces de dejar el punto blanco, pues con el borrador se recupera.
Siempre hay más oscuridad en el borde de donde viene la luz. Eso es un fenómeno que sucede porque la luz se difracta dentro de la gota y cambia de dirección. Entonces ocurre esto. Entonces voy a dejar ahí y voy a sacar el brillo máximo. Y más o menos ahí tendríamos nuestra gotita, que sería un detalle dentro dentro de nuestro dibujo. Podemos hacerla y replicarla. Simplemente tendremos que observar. Mire, si no lo borro, ¿ok? Sin borrarlo. Sin borrarlo, yo aquí tengo un lápiz, un 5B, que lo voy a utilizar de manera, digamos, controlada, simplemente porque en este tengo la punta más definida, la punta del lápiz. Ok, le pongo la parte oscurita, el reflejo y el punto de brillo. ¿Listo? Ok, de aquí en adelante simplemente es ajustes, ajustes, ajustar todo lo que sea estrictamente necesario. Y así van surgiendo las gotitas que tiene nuestro modelo. A medida que voy avanzando, yo le puedo ir ajustando el contraste más oscuro o recuperar luces en algunas partes. En fin, este sería, digamos, el proceso de sombreado. Les voy a dejar una imagen de referencia para que la tengan lista para hacerla en la próxima clase. Todo el proceso completo, ya un poquito más detallado, más grande el dibujo. Ok, aquí lo mismo. Donde yo quiera que se vea la línea, dejo la línea. Donde no quiera que se vea la línea, simplemente suavizo. Y puedo suavizar con el difumino, con el lápiz simplemente, con papel servilleta. Mira, es sencillo. Bueno, con la sombra sucede lo siguiente. A medida que si la luz es tenue, la sombra tendrá bordes indefinidos, bordes muy, digamos, borrosos, se van perdiendo a medida que se alejan del elemento, el modelo. Acuérdense, todo es producto del contraste. Si hay contraste, hay forma. Si no hay contraste, la forma se pierde.
Por eso voy a recuperar aquí algo de sombra para que se vea el borde y reaparezca la forma. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que hayan entendido, que practiquen mucho y nos vemos en la siguiente clase. Feliz tarde para todos.